Me toca hablar de último, por dicha me dieron 15 minutos. Pero bueno, ya estoy acostumbrado de los procesos en las audiencias de juicio a que nos den 15 minutos, aunque normalmente me extiendo siempre más de esos 15 minutos. Y en todo caso, aunque siempre digo que nos dan 15 minutos, la tolerancia de los señores jueces siempre se las agradezco, de darnos más tiempo. Yo no sé si es una ventaja o no hablar de último. A mí siempre me gusta hablar de último, porque después de escuchar las palabras de los que me antecedieron, tiene lo positivo de que puedo hacer un resumen de lo que dijeron e improvisar. Normalmente no llego a las audiencias de juicio a improvisar, pero aquí sí voy a improvisar. Precisamente, uno, porque es un poco más libre y que sea una mesa redonda, y lo segundo, de que ya he tenido otros expositores. Los expositores han sido muy amplios. Don Luis Diego, casi que creo que ocupé más páginas de lo que yo iba a decir, con todo lo que comentó, y eso que le faltó, probablemente le hubiera cedido un poquito de mi tiempo, para que expusiera muy ordenadamente todas las quejas que se tienen del proceso oral. Probablemente sea el resumen más completo que he visto en los últimos años. Algunas de las objeciones que hizo incluso ya se me habían olvidado, pero sí están ahí. Claro, no será el interés ahora repasar estas, pero bueno, sí es importante por lo menos señalar, como lo dijo doña Eliana, que todos nos quejamos, es decir, o que todos nos preocupamos en realidad por el funcionamiento de la jurisdicción contencioso administrativa. Doña Eliana, por su parte, también nos hizo una visión importante desde el punto de vista de los juzgadores, igualmente válida. La queja de nosotros, los litigantes o de los abogados, es perfectamente válida. Es decir, todo lo que contó doña Eliana, de todo eso ocurre. Precisamente, sea uno de los mayores obstáculos que tengan para impartir correctamente justicia y sobre todo el llevar a cabo las audiencias. Sin embargo, y como digo, a razón de improvisar, yo quisiera, más que recontarles lo que ya expusieron ellos sobre lo que pasa o no en la audiencia, hacer un poquito de historia de la jurisdicción contencioso administrativa para terminar después en el tema de la audiencia y qué es lo que se debería hacer. Porque lo cierto del caso, y eso siempre lo habían advertido los jueces, es que la jurisdicción contencioso administrativa iba a ser una jurisdicción muy dinámica. ¿Sí? La introducción de la oralidad iba a permitir un mayor dinamismo en la jurisdicción contencioso administrativa que no había tenido con la ley reguladora. Y en mucho vemos ese dinamismo en que efectivamente hay algún desfase entre el código, entre lo que se pensó que iba a ser el código, en lo que se quiso que iba a ser el código. Aquí estará don Aldo que me podrá desmentir o no, y lo que tenemos hoy en día. Y sí encontramos que hay diferencias importantes, es decir, de lo que se quería con el código en el 2006 que se aprobó, en el 2008 que entró en vigencia, y hoy que tenemos casi 6 años de práctica de la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, sí, la jurisdicción es una jurisdicción muy dinámica que va a cambiar, y yo en eso no soy tan frecuente como don Luis Diego, que me imagino que pasará todos los días, o la experiencia que tienen los jueces, como doña Eliana, que pasa, ahí sí, todos los días, 3 nos dijo a la semana en audiencia. Pero yo que no soy tan frecuente, sí hay algo que debo señalar. En ese dinamismo, cada vez que voy a alguna audiencia descubro algo nuevo. Eso sí es cierto. Hay alguna regla que se aplica distinto, se aplica en algunos casos mejor, en otros peor. Pero normalmente encontramos innovaciones. Y sí entiendo que muchas de esas innovaciones han sido para mejorar el proceso. Y como digo, normalmente hay una sorpresa, es decir, el libreto no está dado. Y el libreto no solo no está dado por esas mejorías, sino que además cada juez, tanto en la audiencia preliminar, cada juez tramitador, como cada tribunal, tiene sus particularidades propias de dirigir las audiencias. Entonces sí, vamos a encontrar diferencias en las distintas audiencias. Ese problema ya apuntado de la seguridad jurídica,
Sí, en alguna medida hay algo de cierto. Por otra parte, como les digo, no deja de ser emocionante ir a descubrir aspectos nuevos procesales y las bondades y beneficios que eso puede arrojar. Pero bueno, volviendo un poquito al tema histórico que quería señalar de la jurisdicción contencioso administrativa, yo sí quisiera rescatar en el tema del Código Procesal Contencioso Administrativo un aspecto fundamental. Y un aspecto fundamental es que en alguna medida logró revitalizar la jurisdicción contencioso administrativa. No lo que quisiéramos, pero sí la logró revitalizar. Yo en muchas conferencias siempre había sostenido que la jurisdicción contencioso administrativa era la cenicienta de las jurisdicciones. Sigo creyendo que sigue siendo la cenicienta, ya no tan cenicienta, pero sigue siendo cenicienta. Pero el código sí logró darle un impulso y revitalizar lo que era la jurisdicción contencioso administrativa. Y desde el punto de vista del código, en las circunstancias que se hayan dado o no para aprobarlo, para poderlo revitalizar tenía que ser revolucionario, sin duda alguna. Y para ser revolucionario, entre otros cambios desde el punto de vista procesal, tenía que estar la introducción de la oralidad. Es decir, eso era en la misma tramitación de proyectos de ley, una perspectiva que además tenía la Corte Suprema de Justicia. Entonces, era, digámoslo así, la autopista que había que seguir para lograr esa revitalización de la jurisdicción contencioso administrativa, que históricamente había ocurrido en 1966 cuando se aprobó la ley reguladora, pero sobre todo a raíz de la reforma constitucional del 63, en 1963, del artículo 49. Eso logró revitalizar la jurisdicción, más que revitalizar, logró que la jurisdicción contencioso administrativa naciera realmente, aunque estaba en la Constitución del 49. La jurisdicción realmente nace en 1966, desde 1966 se dan cambios importantes en el derecho público, en el derecho administrativo, y la jurisdicción contenciosa había que reformarla. Tanto es así que se hablaba de reformarla desde los años 80. Es decir, si nosotros lo vemos, pues sí, tardamos 25 años en reformar la jurisdicción contenciosa administrativa. Cuando se da la reforma, como digo, se aprovecha esas circunstancias y sin duda había que ser revolucionario. ¿Y revolucionario con qué? Con la oralidad. Y desde ese punto de vista, esa revolución, ese cambio que revitaliza la jurisdicción contencioso administrativa, nos tiene hoy discutiendo. En la mañana hablaron de la audiencia preliminar oral y en la tarde de del juicio oral. Entonces estamos hablando un poco de la oralidad, de los problemas que tiene la oralidad, las quejas que tiene la oralidad. Como ahora comentaron, creo que don Joaquín habló en la mañana del tema de cultura. Claro, era un cambio de cultura, por supuesto. Sí, por eso es que el código era revolucionario. Iba a cambiar un paradigma que teníamos en el tema de la jurisdicción. Pero aquí lo importante era cuál era una de esas razones o las razones que se tenía para ese cambio. Es decir, no era solo cambiarlo por actualizarnos, por responder a las nuevas tendencias dogmáticas, por responder a los cambios que habían sufrido otras jurisdicciones, sino porque había una necesidad, y una de las necesidades más importantes que siempre justificó desde el punto de vista de la Corte Suprema ese cambio era la celeridad. Es decir, hacer cierta la garantía constitucional de una justicia pronta y cumplida. Y efectivamente eso en sus primeros años se logró. Es decir, la realidad logró bajar la morosidad judicial, que siempre ha sido uno de los inconvenientes que más se critica del servicio de justicia. Y sí, la celeridad se logró bajar. Se logró bajar, sí, sin embargo, hoy en día ya empezamos a tener preocupaciones. Y en alguna medida creo yo que el reflejo de lo que ya se ha expuesto y de las quejas que se tienen en cuanto al proceso oral y al juicio oral atañen al tema de tiempos. Es decir, ya empezamos a sufrir el problema de que la jurisdicción no es tan ágil como solía ser. Bueno, y en alguna medida pasamos de, el ciego nos citó, de 1000 asuntos o de 1000 expedientes, que era el circulante, a 6000 asuntos que ingresan anualmente y un circulante actual de 9000 expedientes. Entonces sí, eso cambia la jurisdicción. Y es muy distinta a la jurisdicción que teníamos antes con la ley reguladora. Y eso me lleva a un planteamiento, pero eso les decía, desde el punto histórico creo que es válido. El tema de la oralidad era necesario para revolucionar la jurisdicción contencioso administrativa, pero hoy en día deberíamos preguntarnos qué es lo que queremos con la oralidad. Es
Es decir, las quejas que ya vimos, muchos de esos aspectos, yo creí que me iba a salvar de la advertencia, que conste, normalmente me vengo al podio para salvarme de eso, pero bueno, doña Rosibel es más ágil que yo, entonces ya me lo pasaron. Voy a tratar de resumir, además porque me imagino que ya están cansados y para no quitarles mucho tiempo. El tema de la oralidad, y como digo, muchos de los puntos ya particulares que expusieron anteriormente son válidos, es decir, y eso se puede resolver. Pero yo creo que hay, cuando analizamos la oralidad, un problema de fondo que hay que revisar. Es decir, ¿qué queremos con la oralidad y qué se tiene hoy con la oralidad? Y lo decía por lo siguiente, el tema del circulante de la jurisdicción contencioso administrativa hoy en día está afectado, entre otras cosas, por los mal llamados amparos de legalidad. Y digo mal llamados amparos de legalidad, y conste, yo voté cuando estaba en la sala constitucional en ese asunto, creía que sí había que remitirlo a la jurisdicción contencioso administrativa, creo que las razones de constitucionalidad no eran válidas. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, creo que la jurisdicción contencioso administrativa ha sido más exitosa que la jurisdicción constitucional, entonces era válido habérselo trasladado, pero eso sí tiene un problema. Es decir, incide significativamente, no sé en cuánto andará el porcentaje, creo que andaba en un 40%, sino que doña Eliana me corrija, pero un 40% de los asuntos son de amparos de legalidad, con algunas particularidades. El amparo de legalidad es un proceso que fue creado jurisprudencialmente, y sus reglas son definidas jurisprudencialmente. Otro tema que tenemos es, y que ya se ha hablado mucho, el proceso de puro derecho. Y el proceso de puro derecho, bueno, si las conclusiones, yo siempre he criticado eso de dar conclusiones a una Cámara, nunca me ha gustado. Siempre he dicho, bueno, no, tráigame el tribunal y le expongo las conclusiones al tribunal, aunque sea de puro derecho. Porque eso de hablarle a la Cámara, casi que prefiero, si las conclusiones son en esa forma, hacerlas de manera escrita. Es decir, si va a ser un asunto de puro derecho, prefiero que sea escrito. E incluso, siendo un poco absurdo en estos temas, casi que a veces prefiero en algunos otros procesos que la prueba sea grave y que las conclusiones sean escritas. Es decir, ahí podemos combinar una serie de factores o de asuntos para efectos de determinar lo que es escrito y oral. Y es que lo cierto, y es un poquito lo que quería llevarlos, cuando hablamos de oralidad o cuando hablamos de procesos, no hablamos de que existen procesos exclusivamente orales o procesos exclusivamente escritos. Hay una combinación de ambos. Y yo creo que es necesario que replanteemos el uso de la oralidad en algunos temas de lo contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque no todos los asuntos son iguales. Y vean ustedes que en la exposición uno de los aspectos que más se cuestionó es el tema de los hechos. Efectivamente, el tema de los hechos es fundamental. Pero claro, es fundamental, pero no en todos los procesos contenciosos administrativos. Hay procesos contenciosos administrativos en donde lo relevante es el análisis de derecho y la interpretación. Entonces, yo creo que deberíamos hacer una reflexión de qué balance, y yo creo que la experiencia que ya tenemos de casi 6 años nos permitiría canalizar mejor los procesos para encontrar aquellos en donde la oralidad puede ser potenciada y aquellos en donde los procesos escritos pueden seguir siendo útiles. Siempre con una máxima. ¿Cuál es la máxima? Esa celeridad de la justicia, pero sin menoscabo de la calidad. Y eso es importante. Yo cuando veo esas agendas que nos presentó doña Eliana, a mí la verdad es que me preocupa. Y eso es una crítica. Y al final el tema de los tiempos siempre lo entiendo, pero la crítica es el sistema. La crítica es el sistema porque el sistema de oralidad sigue siendo pervertido en tanto se busca la celeridad. Y la oralidad o la finalidad de la oralidad no es esa. La oralidad debe buscar la calidad. Esa complicación del sistema, yo creo que es lo que hay que cambiar. Si no podemos tener que los jueces pasen efectivamente de una audiencia a otra, apresurando las cosas, teniendo que conocer un juicio al día siguiente, y sí, ¿dónde queda tiempo para revisar el expediente administrativo? El expediente es un tema básico, es decir, acuérdense que en otros procesos, y aquí podemos hacer la comparación con el proceso penal, claro, en el proceso penal, en la audiencia se van a ir a probar los hechos, por supuesto que es fundamental, pero en los casos nuestros, o en muchos de los casos nuestros, probablemente lo fundamental de los hechos está en el expediente administrativo y en conocer el expediente administrativo. Entonces, claro, si tenemos audiencias todos los días, y tenemos un expediente que son 20 tomos, ¿a qué hora nos lo vamos a leer?
Es decir, puede ser que el litigante esté muy bien, porque si yo voy a tener un expediente o un caso de 20 tomos, pues me dejaré 2 o 3 semanas para ver el expediente. Pero el juez que tiene audiencias todos los días, ¿cómo va a ser? Yo no lo creo, ni lo veo viable. Entonces, desde ese punto de vista, ya para no quitarles más tiempo, creo que es importante esa reflexión. Es decir, no quisiera yo entrar a todos los puntos particulares, pero sí reflexionar qué es lo que queremos de la oralidad, qué es lo que buscamos con la oralidad, y creo necesario, y eso requerirá de un proceso de revisión y de pensamiento, que hay que dimensionar correctamente la oralidad y potenciarla en aquellos casos o en aquellas situaciones que así lo ameriten. En alguna medida también el aumento de litigiosidad en la jurisdicción contencioso administrativa, el posesionamiento en el justiciable es importante, porque también vamos a poder valorar qué es lo que espera el justiciable del servicio de justicia. Y el proceso al final es un vehículo, no una finalidad. La oralidad es un instrumento para alcanzar la justicia, no es una finalidad. Y en aras de eso es que debemos mirar y procurar esa reflexión y esa reforma. Y como don Aldo ya también me está haciendo que me pase de tiempo, entonces les agradezco la invitación que me hicieron y este tiempo de compartir con ustedes. Muchísimas gracias.